Esto es Tras la Pista, un podcast histórico que busca cuestionar las formas de escribir la historia. ¿Qué creemos que ocurrió? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes lo difundieron? ¿Y por qué hasta hoy lo seguimos repitiendo? También, ¿cómo imaginamos el presente y el futuro de la escritura de la historia? Esas son algunas de las preguntas que proponemos. Siembra dudas, cosecha ideas. Elige un detalle del pasado prehispánico. Piénsalo. Reescribe tu pasado. Reelabora tu presente. Madres creadoras o monstruos devoradores. Un 2 de octubre, pero de 2006, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, algo interrumpió las obras de remodelación. Una piedra monumental apareció bajo el asfalto. Al principio, no estaba claro qué era, pero pronto se hizo evidente que no se trataba de cualquier vestigio. Un monolito de más de 12 toneladas, ricamente esculpido, oculto durante siglos bajo la ciudad colonial. La figura representaba Tlaltecutli, la tierra, el cuerpo abierto, fauces y garras, una imagen que desconcertó incluso a los especialistas. Durante años, Tlaltecutli había sido descrita como una deidad monstruosa, violenta, devoradora. Pero frente a este hallazgo, algo no terminaba de encajar, porque el cuerpo no estaba simplemente destruyendo, estaba dando origen. En su vientre aparecían símbolos de fertilidad, de germinación, de sangre que no solo mata, sino que alimenta. El descubrimiento obligó a replantear viejas certezas. ¿Era Tlaltecutli una diosa, un monstruo o una madre? Quizá el problema estaba en las preguntas, en seguir leyendo a la Tierra desde categorías modernas que separan vida y muerte, creación y destrucción, femenino y monstruoso. Porque Tlaltecutli no aparece para tranquilizarnos, aparece para recordarnos que la vida nace de la tierra y que toda vida implica pérdida, transformación y cuidado. En este episodio hablaremos con María Alba Pastor y reflexionaremos sobre las representaciones femeninas en el mundo prehispánico. Y nos cuestionaremos si solamente están representadas como diosas o monstruas. Hola María Alba, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí contigo para platicar sobre el mundo prehispánico. Recientemente ha habido un interés por recuperar figuras femeninas del pasado prehispánico, pero cuando vamos a los museos nos encontramos con fichas que solo refieren a diosas bondadosas o terribles. Queremos saber cuál es tu opinión sobre la representación de estas diosas y qué coincidencias narrativas encuentras entre lo escrito sobre ellas en Mesoamérica. Bueno, lo primero que yo quisiera subrayar es la palabra diosas. No estoy segura de que los grandes monolitos de Coatlicue, Coyolxauhqui y Tlaltecutli que vemos en el museo del Templo Mayor sean realmente representaciones de diosas. La primera, Coatlicue, definitivamente no lo es. Es cierto que sus pechos flácidos, su torso, su cintura, sus brazos, sus piernas y su posición erecta nos remiten a un cuerpo humano femenino. Pero las cabezas de serpiente que forman su cabeza, las serpientes en sus brazos o en sus alas, el cinturón de serpiente bicéfala, la falda de serpientes entrelazadas, la serpiente que emerge de entre sus piernas, pues nos remiten a eso, a las serpientes. Y sabemos que el símbolo mesoamericano por excelencia y el más visible, el que simboliza el agua, la tierra, las cuevas, los ríos, la lluvia, la fertilidad, la sexualidad, la reproducción
y la vida y la muerte pues son las serpientes. Quienes la esculpieron no creo que hayan tenido la intención de representar a un monstruo o a una diosa monstruosa. Tampoco a la madre de Huitzilopochtli, como usualmente se afirma. Para mí, esta es una interpretación colonial que no tiene fundamento en lo que vemos. Y bueno, como en otro episodio hablé más extensamente de esto, ya no voy a seguir por este camino, pero pasemos a Coyolxauhqui. Tampoco se puede interpretar este relieve con base en el mito que dice que fue la hermana de Huitzilopochtli, a quien descuartizó por haber emprendido la guerra contra él para vengar el honor de su madre, Coatlicue. O sea, esta interpretación también carece de fundamento. Sus pechos colgantes nos indican, en efecto, la cualidad femenina de amamantar y su cabeza, su cuerpo y sus extremidades desmembradas, encerradas en un círculo, parecen indicar que pone en movimiento al mundo, tal vez a la luna, el planeta asociado con la feminidad, la menstruación y la gestación humanas. Como Coatlicue, Coyolxauhqui porta un cinturón de serpientes anudadas a la altura del ombligo, el cual sostiene un cráneo a la altura de la columna vertebral. Este signo lo encontramos en muchas figuras femeninas mesoamericanas, también relacionadas con la fertilidad y la reproducción. Y bueno, en este caso en particular, las 4 serpientes anudadas en cada extremidad y las pequeñas plumas de águila en su tocado, pues vinculan las serpientes y las aves, algo que también identificamos en Coatlicue. Me parece importante subrayar que esta puede ser cualquier mujer y que lo importante aquí son los símbolos, lo que se realza son los símbolos. Y en este sentido, hay que recordar que las águilas se alimentan de las serpientes, inclusive pican a las serpientes venenosas y les impiden que muerdan. Son animales interdependientes y su representación se refiere a estos continuos ciclos de vida y muerte. Además, tenemos que recordar que siempre las referencias mesoamericanas a los ecosistemas están muy presentes y recordar, por supuesto, que se trata de sociedades fundamentalmente agrícolas. La muerte por parto seguramente fue muy frecuente y de ahí que la lengua de Coyolxauhqui y las referencias a la sangre como vehículos de vida lo podamos observar en este relieve. Claro. Oye, pero entonces, ¿qué pasó para que se interpretaran estas figuras femeninas como si estuvieran aludiendo a los sacrificios humanos? ¿Tiene que ver con otros elementos que también encontramos en el Templo Mayor? Pues mira, yo creo que hay personas, bueno, de hecho no creo, me han comentado muchas personas que cuando visitan el Templo Mayor sienten que se sumergen como en un ambiente donde predomina la muerte. Es un prejuicio y ya entramos ahí con esta idea. Se dice que las hileras de calaveras ensartadas o los famosos zompantlis que se han encontrado corresponden a los cautivos y esclavos sacrificados en honor a Huitzilopochtli. Pero esta es una interpretación ex post, posterior, ¿no? Y esto pasa muchas veces con las representaciones mesoamericanas. Lo que sabemos ex post por los frailes, fundamentalmente, se lo aplicamos a los restos arqueológicos. Este es un método totalmente equivocado. Siempre hay que preguntarse de dónde viene lo que se dice, quién lo dijo por primera vez. Para mí, el supuesto Huitzilopochtli
es el producto de la fantasía de los frailes. Y es este producto de la fantasía por la necesidad de justificar el dominio del demonio sobre los americanos, en especial el periodo del quinto sol, cuando los mexicas, se dice, se volvieron un imperio tiránico de guerreros sanguinarios y malvados que tenían subyugadas a todas las comunidades con sus reclamos de hombres para ser sacrificados. Si esto ocurrió así, pues quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué en los zompantlis hay cráneos que corresponden a mujeres y niños? El mexica fue un pueblo tan extravagante que enterraba gente de poca valía al pie de sus templos en honor de sus dioses. No creo, sería el único pueblo en la historia que haría eso. Los enterramientos de los templos generalmente es a gente que se honraba, no a gente de un valor inferior. Por otro lado, ¿fueron realmente sacrificados? Pues no podríamos pensar que los ritos particulares realizados después de la muerte eran otros. A ver, los mexicas, al igual que los demás pueblos mesoamericanos y que los pueblos de todas partes del mundo, pues realizaron numerosos rituales, fiestas o ceremonias donde sacrificaban distintos animales. Eso sí lo vemos muy bien en los códices. ¿Y por qué los españoles insisten tanto en los sacrificios humanos y no en los sacrificios de animales? Si tomamos esto en consideración, la presencia de tantos cráneos en los zompantlis y en las representaciones mesoamericanas admitiría otras explicaciones. Por ejemplo, pueden ser cráneos de los antepasados usados como amuleto o como presencias de la muerte para ahuyentar la muerte, esta como magia homeopática, ¿no?, que se da en muchas sociedades antiguas, y pueden ser elementos imprescindibles para referirse a una vida que no se concibe sin la muerte, y eso creo que es predominante en Mesoamérica, que la vida no se concibe sin la muerte, y por eso los cráneos van a estar tan presentes. Pues sí, digamos, los sacrificios humanos ocupan un lugar central en los relatos coloniales, porque, insisto, son la justificación, junto con la antropofagia y los pecados de la carne, de la colonización. La corona española, con base en las normas cristianas, solo permitía el sometimiento de los pueblos si tenían costumbres bárbaras. Aquí todo mundo se hacía un poco, disimulaba mucho, ¿no? Es decir, si se probaba que los pueblos encontrados eran gente irracional e inhumana. Y esto, pues, nos conduce a una tercera supuesta diosa, que es Tlaltecutli, un tercer monolito que fue encontrado también en el Templo Mayor. Si hacemos la misma operación, o sea, si nos olvidamos de las interpretaciones coloniales y nos concentramos en lo que vemos, pues de este gran monolito, pues los pechos flácidos, los cráneos y las piernas abiertas en forma de flor parecen aludir al parto y sus peligros, aunque también podríamos pensar en una postura sexual. Se trata de una combinación de mujer y animal, zoomorfa, y sus 5 garras nos conducen a pensar en un marsupial. Fíjate, esto es muy interesante. Tal vez un tlacuache, un animal muy venerado en el México prehispánico por las cualidades y sobre todo por ser un animal muy fértil. La tlacuache es una madre muy cariñosa. Una representación muy similar a Tlaltecutli, lo dijimos creo ya en otro episodio,
la vamos a encontrar en el basamento de Coatlicue y en otras piezas también encontradas en el mismo templo mayor, las cuales pueden portar la máscara de Tlaloc, que también se refiere a la fertilidad. O sea, el templo mayor para mí es un gran complejo de culto a la fertilidad. Todo confluye en eso. Y lo mismo podríamos decir de otros templos, ¿no? De otros centros ceremoniales. Lamentablemente, en el caso de Tlaltecutli, en el centro de la figura, a la altura del vientre, pues hay un faltante. Pero por otras piezas podemos suponer que ahí estaba esculpido un cuadrilátero con un círculo, o sea, una evocación del útero materno y tal vez los 4 puntos cardinales. Y por otro lado, su pronunciada lengua roja, que fíjate, es serpenteante, ¿eh? Y entonces dice, es un cuchillo del sacrificio. No, puede ser una alusión a la serpiente. Y su tocado con cabellos en forma de olas o del movimiento también podría aludir a las serpientes que encontramos en todo el templo mayor. En fin, relacionar las piernas abiertas de las representaciones de Tlaltecutli, de Tlazoteotl, de Mayahuel, por ejemplo, con el inframundo, con las tentaciones, los pecados, la lascivia, como hicieron los frailes españoles en el siglo XVI, desvía totalmente su sentido. Más bien, el denominador común de estas representaciones femeninas y zoomorfas en muchos casos debe asociarse con los coitos, con los partos, con la fertilidad y en este sentido también con la muerte. Lo vemos claramente en la pintura prehispánica de Mayahuel. Una mujer sentada con las piernas abiertas frente a un maguey sobre 2 animales distinguidos por su capacidad reproductora, y esos son la tortuga y la serpiente de cascabel. En ese sentido, y también en el Museo del Templo Mayor, encontramos los enterramientos que son fascinantes. Y ahí vamos a ver que se va a acompañar al cadáver con fósiles de moluscos, caracolas, conchas, estrellas de mar. ¿A qué nos remite todo eso? Pues nos remite al agua, a la vida, a los ríos, a la vulva, al útero. Y estos son elementos, la caracola, por ejemplo, que los encontramos en el Museo del Templo Mayor y en otras fachadas de pirámides, en esculturas, en estelas. También los encontramos en los báculos y las navajas serpentinas que recuerdan los partos, los sacrificios de animales y el corte del cordón umbilical. Esa es otra, ¿no? ¿Por qué todos los cuchillos que encontramos en el Templo Mayor deben ser para los sacrificados, ¿no? Para desollar gente. ¿Por qué no son cuchillos para desollar animales? Pero también, y muy importante, y muy sagrado, para realizar el corte del cordón umbilical, que si lo observamos, es la serpiente que conecta al nuevo ser, al embrión, con la fuente de vida, que es el útero y el agua, ¿no? Entonces, no sé, vamos conectando las cosas, asociándolas, y vamos a ver qué nos puede dar otra interpretación. ¿Qué ocurre cuando quienes investigan se atreven a mirar no solo lo espectacular, sino también lo cotidiano? ¿Qué pasa cuando cambiamos las preguntas? En años recientes, arqueólogas que trabajan en Europa Central identificaron algo que había pasado desapercibido por generaciones: biberones de hace casi 7,000 años. Pequeños recipientes con boquillas finas que contenían restos de leche animal. Artefactos asociados al cuidado, a la nutrición, a la fragilidad de los primeros años de vida. Durante décadas, nadie había sospechado su función.
no porque no fuera evidente, sino porque nadie estaba buscando historias de crianza. Este hallazgo, aunque lejano en tiempo y espacio, nos recuerda algo fundamental: que cuando dejamos entrar nuevas miradas, y especialmente las de las mujeres, el pasado cambia de forma. Que lo que antes parecía monstruoso, quizá también era maternal. Que incluso una deidad como Tlaltecutli, temida y reverenciada, encarna esa doble naturaleza, la que devora y la que da vida. Tal vez el problema nunca fue la diosa, tal vez el problema fueron las preguntas. ¿Qué tanto estas visiones se quedaron en la construcción de la historia mesoamericana hasta la actualidad? Mira, yo creo que es muy interesante localizar todas las contradicciones en que incurren los cronistas evangelizadores en sus escritos. Porque, por una parte, reprueban los usos y las costumbres de los que ellos llaman genéricamente indios. Ya vimos que no existen los indios, existen etnias muy distintas. Y esto lo hacen por considerarlos paganos, sucios, satánicos, monstruosos, etc. Pero, por otra parte, y con el afán de infiltrar el cristianismo, pues les atribuyen que ellos también negaban el placer sexual y la sexualidad en general, como lo hacían los cristianos, que tienen una obsesión con esto, ¿no? Es decir, por un lado, minimizan sus virtudes, prácticamente las anulan, y por otro lado, las exaltan. Y es una contradicción que ellos usan, y los conquistadores también, como para decir, tienen que ser sometidos, pueden ser sometidos porque son gente muy noble, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pero ese sometimiento se justifica porque son gente muy ruin. Entonces, la ambivalencia, esas contradicciones las puede uno ver y subrayar en las crónicas muy, muy, muy fácilmente. Esta manera de infiltrar el cristianismo también es muy interesante. Yo en algunos textos lo he llamado la inculturación de la fe. Es una estrategia muy vieja de los colonizadores de cualquier tiempo, que es hacerle creer al otro que comparte mis valores. Es un método de la retórica, de la persuasión. Por ejemplo, yo te convenzo de que tú ves el México prehispánico igual que yo, y te digo, bien, Mar, claro, así es, ¿no? Es un método que se usa para inducir, conquistar. Es un método de conquista también. Entonces, les atribuyen a los indígenas la moral cristiana, o partes de la moral cristiana. Entonces, sí, eran súper cristianos. Lo único que les faltó era dejar de sacrificar humanos, no comérselos y no pecar de la carne, olvidarse de la sodomía, de la prostitución, del adulterio, del incesto, de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso justifica que nosotros les enseñemos, pero por lo demás ya tenían inclinaciones cristianas. A ver, es obvio que los valores y las reglas morales de los pueblos mesoamericanos no pudieron ser iguales a las cristianas. Sin embargo, pues los franciscanos Olmos, Mendieta, Sahagún afirmaron que los padres y las madres educaban a los hijos para que fueran virtuosos, especialmente para que las hijas cuidaran su virginidad y los hijos su castidad y no acudieran a los prostíbulos. Según esto, dicen que esos pueblos pensaban así y esa era parte de su moral. Pero si comparamos esas máximas supuestamente prehispánicas con los proverbios bíblicos del rey Salomón, ya lo señalé en un episodio anterior, pues vamos a advertir que estos llamada la antigua palabra, los huehuetlatoli, son una adaptación bíblica.
Y esto es algo que no debe sorprendernos, porque así escribían los españoles en aquella época. Es decir, predominaba lo que ya mencionamos como eclecticismo medieval, es decir, la mezcla de lo visto con lo leído, con lo recordado, con el deber ser. Querían limpiar el pasado indígena al hacerlo similar al cristiano, o tal vez los indígenas interrogados por los evangelizadores, como habían estudiado desde niños con ellos, pues ya eran cristianos y ya se horrorizaban de lo que se decía que habían sido sus antepasados. Así, pues vamos a ver que los frailes les atribuyeron muchas cosas, entre ellas la institución de la confesión de los pecados, los sentimientos de culpa, de arrepentimiento. Habría que preguntarnos si podían ser comunes este tipo de sentimientos o este tipo de emociones. Por ejemplo, Sahagún, recuerdo que cae en una contradicción evidente cuando dice: los indios pecadores le confesaban a los sacerdotes de Tezcatlipoca, que era una especie de dios así como todopoderoso que sabía todo y al que no se le podía ocultar nada, le confesaban sus hediondeces y sus podredumbres. En fin, es normal que los frailes en aquella época hicieran este tipo de atribuciones, porque no comprendían los principios morales de los pueblos del Nuevo Mundo y porque, insisto, pues tenían que verlos con lo que ellos sabían y no concebían otra cosa fuera de los valores cristianos. Lo que me resulta interesante es que parecería que todas estas representaciones fueron leídas de alguna forma bajo una lógica binaria, ¿no? Y me hace pensar si es posible hacer una comparación entre la lectura posterior a la llegada de los españoles y las lógicas anteriores, o estamos casi que condenados a leerlas de esa manera. Bueno, fíjate que la pregunta es muy interesante porque ya antes, mucho tiempo antes, los cristianos interpretaron a las diosas griegas y romanas como diosas lascivas y pecaminosas. Y por eso dice Sahagún, fíjate lo que dice, Chicomecoatl era otra diosa Ceres. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que nos remite, por supuesto, a la fertilidad, pero también a unas mujeres diosas muy libertinas, ¿no? Entonces, todos los dioses paganos serían así. Y también les atribuyen un mito, y eso va a pasar con las diosas prehispánicas. Es decir, lo que confirmaría para los españoles su maldad o sus desviaciones, sus transgresiones, son los mitos. Y ya en otro episodio hablamos de cómo esos mitos son unos inventos en donde están elementos bíblicos, grecolatinos, etc. Si comparamos los códices mesoamericanos con los códices coloniales, podemos observar que en los códices mesoamericanos no se ilustraron dioses ni diosas, sino máscaras, vestidos o atavíos con significados fijos, pero también cambiantes, según el calendario lunar. Estos atavíos los portan sacerdotisas y sacerdotes para celebrar sus danzas y rituales. Según lo determinaran aquellas autoridades, en cada caso seguramente se agregaban o quitaban elementos de esos símbolos, de esas máscaras. Así transmitían los mensajes, es decir, son parte de un lenguaje. Esto es evidente en una figura, por ejemplo, del Códice Borbónico, que se ha identificado como Tlazoteotl. Es un cuerpo femenino vestido con la piel de un animal que está dando a luz a un ser humano. Es evidente. Y a pesar de que esto es pues muy visible, se la describe como lo hicieron los frailes, como
la diosa de las inmundicias, la sexualidad, la lujuria y la prostitución. En general, teniendo en la cabeza a Eva y a las diosas paganas, la mayoría de las figuras mesoamericanas femeninas van a ser calificadas por los evangelizadores como esas diosas pecadoras, pero, insisto, ni son diosas, ni sus representaciones se refieren a lo ilícito. Hay que interpretarlo y hay que interpretarlo exactamente pues con el significado de cada uno de los signos que portan. Sí, es que yo creo que en este momento es muy importante que se vuelvan a pensar estas figuras que encontramos, ¿no? Y que se piensen a las mujeres en estos periodos de otra forma, ¿no? O sea, que dejemos de reproducir estas ideas de o era una monstrua o era una diosa, ¿no? Sí, yo creo que es tiempo de empezar a poner en otro papel también a las mujeres del mundo prehispánico. Este podcast es una producción de La Memoriosa, grabado en Tuncas Studios, Ciudad de México. Producción, Carla B. Villalón. Producción ejecutiva, Mar Rivera. Escrito por Mar Rivera y Carla B. Villalón, con base en investigaciones de María Alba Pastor. Entrevistadora, Mar Rivera. Grabación, edición, voz en off y música original, Cuauhtémoc Rivera. Queremos agradecer especialmente a María Alba Pastor por haber participado en estos episodios.